Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. A mis queridos hermanos y hermanas de Tacna, de Moquegua y de Hilo, les saludo muy cordialmente en el Señor a través del programa semanal La Palabra del Pastor. Nos encontramos celebrando la 25ª semana del tiempo ordinario. Y en esta oportunidad seguimos reflexionando la palabra de Jesús que nos ha relatado el segundo evangelista, Marcos. Y a partir de allí, desde esta enseñanza evangélica, los otros textos corroboran o quieren hacerlo, sobre todo la primera lectura. Y hoy el mensaje que viene para nuestra consideración desde la palabra divina es lo que yo llamaría escuetamente la coherencia de vida a pesar de las consecuencias que esta rectitud en un creyente le pueda traer. Es decir, la incomprensión, la injusticia, las críticas acerbas y duras, porque su vida o su estilo quiere parecerse o quiere ser según la inspiración evangélica. Por eso se ha elegido para la primera lectura algo que vaya en consonancia con el Evangelio de Marcos, y esta ha sido precisamente del libro de la sabiduría, el segundo capítulo, a partir de los versículos 12 al 17 y el versículo 20. Dice así: los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo, veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si el justo es hijo de Dios, lo auxiliará Dios y lo va a librar del poder de sus enemigos. Lo vamos a someter a la humillación y a la tortura, para comprobar su resistencia y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte humillante, pues, según dice, Dios lo protege. Palabra de Dios. El autor del libro de la sabiduría, siglos antes de Jesús, recoge ya una reflexión muy atinada y muy importante. Encontramos aquí como dos tipos de conductas humanas que están señaladas, una por los llamados malvados y otra por el llamado justo. ¿Quiénes son los malvados en el libro de la sabiduría? Los malvados en esta reflexión de la Sagrada Escritura son aquellos que se ríen de Dios, es decir, no consideran que la conducta de una persona tiene que ser según unas enseñanzas, sino todo lo contrario, tiene que nacer la conducta de las circunstancias y de las conveniencias. Es decir, una vida totalmente a espaldas de Dios, siempre como sacándole ventaja y partido a las situaciones que le puedan traer mucho provecho, en todo el sentido de la palabra. Los malvados se jactan de vivir a espaldas de Dios y por lo tanto cuidan mucho que nadie les entorpezca en sus fines y sobre todo no vengan a ser
como un tipo de remordimiento en sus conciencias aletargadas. Estos son los malvados que dicen: vamos a tender una trampa al justo, vamos a comprobar si verdaderamente es justo. No vaya a ser que sea tan igual que nosotros, dicen ellos. Y entonces empiezan a maquinar, empiezan a complotar, hacen como un complot, se reúnen para mirar y decir: este nos molesta porque está constantemente, por su estilo de vida, cuestionando el nuestro, que tiene que ser el de todos. Por lo tanto, vamos a desaparecerlo. Ahora pasemos a ver o a conocer en el libro de la sabiduría a quién llaman justo. ¿Quién es el justo? El justo, en la literatura y en el pensamiento de la Biblia, es esencialmente el que hace y quiere hacer la voluntad de Dios. Es totalmente el contrario al necio que dice no hay Dios. Es la persona que confía en Dios y quiere hacer la voluntad de Él. Es también el justo, en expresión e inspiración de la Sagrada Escritura, el santo, que viene a ser otro sinónimo del que hace la voluntad de Dios. Pero también encontramos que el justo es el pobre, es el que no pone toda su fuerza en él mismo o en sus propias capacidades, sino que transfiere su confianza serena y ecuánime en Dios para luego poner lo que es de su parte. Este es el justo. Pero el justo, por antonomasia, ya lo intuimos, ¿verdad? Porque luego vamos a ver que estos malvados van luego a ser como encarnados, la actitud malvada del corazón humano, en unas autoridades que van a dar muerte al justo de los justos, que es Jesús. Pues efectivamente, si nosotros aplicamos estos versículos del libro de la sabiduría, nos vamos a ver que el retrato es fidedigno y la imagen que ha trazado este autor con respecto al justo que padece las incomprensiones y hasta la muerte tiene un nombre: Jesús. Y a partir de allí vamos a encontrar que a lo largo de la historia hay esta especie de drama entre los que se mofan o se ríen de Dios y el justo que quiere verdaderamente vivir según una inspiración que le parece la mejor y la más correcta. Y es ahí donde la historia de la Iglesia nos ha dado esas informaciones tan oportunas. Los mártires cristianos, hombres y mujeres, ricos y pobres, provenientes de toda clase social y de toda geografía en ese entonces y hasta ahora, han sido personas que precisamente han pasado por el tamiz de la lengua del malvado, porque precisamente su manera de vivir, que es cargar la cruz y ser consecuente con su fe, les ha molestado muchísimo. Y es ahí donde ya pasamos para seguir completando la idea de estas actitudes tan antagónicas o esa manera de pensar tan a las antípodas. Podemos pasar al texto ya de Marcos y narra lo siguiente el evangelista. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se fueron de la montaña y atravesaron la Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos.
les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los 3 días va a resucitar. Pero los discípulos no entendían nada de lo que les decía, y aún más les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿ustedes de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Debemos agradecer mucho esta transparencia y esta crudeza de las páginas de la Sagrada Escritura, que no tienen ningún reparo en expresar también las miserias de aquellos personajes cercanos a la historia de la salvación. Personajes que han sido elegidos por Jesús para ser sus instrumentos, sus discípulos y misioneros. Y aquí Marcos retrata simplemente con sinceridad y humildad la bajeza en este momento de unos hombres que no entendían absolutamente nada. Que mientras que Jesús les decía lo que a él le iba a suceder dentro de muy poco, ellos estaban como en otra onda, en otro canal, en otra dimensión. Inmediatamente, como los malvados, pensaron sacar provecho. El maestro se va y seguramente nos va a dejar sus poderes. Y nosotros vamos a ser como él, que vamos a tener fama, que vamos a ser respetados, nos van a temer y sobre todo vamos a hacer cantidad de milagros. Y entre ellos se enzarzaron en una discusión tan mezquina y el Señor les dejó por el camino que ellos hablaran. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el capo, el jefe, la cabeza? Como si fuera un grupo, perdonen lo que voy a decir, de mafiosos, de personas que se reparten la torta y a ver a quién le corresponde un trozo más grande. Perdonen si mis palabras suenan un poco muy acerbas, pero esa es la verdad. El Evangelio no tiene ningún reparo en demostrar esto, al menos en este proceso de la conversión y manera de ver las cosas por parte de los discípulos. Y a nosotros nos da un gran consuelo saber que ellos actuaron en algún momento de sus vidas así, tan mezquinamente, porque no nos escandalizamos, ni nos rasgamos las vestiduras, ni gritamos, porque también nosotros queremos sacar provecho, porque también nosotros somos así, peor que ellos, porque en algún momento queremos ponernos la ropa del calculador, del que quiere sacar provecho, del frío, de la persona que solamente mira su bienestar. No importa cómo, lo importante es que es sacar provecho de una situación. Luego ya se reviste con la careta del pobrecito. Pues el Señor lo desenmascara y les dice tajantemente: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. En definitiva, el cristianismo es una vocación
de servicio. Somos siervos. Suena muy fuerte. Nadie quiere ahora utilizar la palabra siervo. Servir suena como esclavitud. Y todas las tendencias libertarias, independentistas, ahora, en primer lugar, liberarnos e independizarnos de la ley de Dios para caer en las esclavitudes nuestras. Pero lo primero, las corrientes libertarias que siempre han existido. Dios es injusto, Dios nos impone leyes, Dios quiere que esto, ¿por qué vamos a hacerle caso a Dios? Si el tema de la vida lo podemos ver de otra manera, yo soy dueño de mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí se me viene en gana y en capricho, yo puedo determinar cuándo empieza la vida y cuándo no. Las leyes tienen que estar y favorecer la astucia de los poderosos, reírnos de Dios, ¿no? Pretender de que nosotros podemos hacer un mundo que caracterice el facilismo, la ley del mínimo esfuerzo, que pensamos que así nos va a ir bien en todo. Reírnos y parecer que lo que Dios nos manda hoy, ahora, en estas primeras décadas del siglo XXI, son tan obsoletas que Dios como que ya no tiene espacio. Se ha quedado atrasado Dios. Dios ya no es el Dios moderno. Nosotros somos la propuesta. Nosotros somos los que ahora marcamos el estilo de vida y de comportamiento. Así nos dicen también los políticos, muy ellos dados a hacer caso a la mayoría, como que si la mayoría hace la verdad, si nos ponemos todos de acuerdo en algo, eso es así, matar es bueno. ¿Cuánto lo decimos? 100 personas contra uno, luego matar es bueno. Claro, de eso se trata. Y pobre de aquel uno que diga lo contrario, porque es un integrista, porque es un fundamentalista, porque es un católico retrasado, tiene que ir mejor a un tratamiento psiquiátrico para que lo vean, porque no puede ser, no es moderno, todavía está pensando en cosas del pasado, todavía está pensando que la familia, el matrimonio está compuesto de un hombre y una mujer, no acepta el divorcio, qué barbaridad, no acepta el divorcio. Estos días no hemos visto a nosotros, no hemos sido testigos de todo ese laberinto y ese levantamiento de polvo y ya los nuevos exégetas del Papa, los que conocen seguramente el pensamiento del Papa Francisco y rápidamente se han puesto a escribir, a hablar a través de los medios de comunicación y de los grandes medios que han hecho con bombos y platillos, que el Papa ahora el divorcio lo acepta, que ahora fácilmente divorcio a la carta, que la Iglesia ya está, por fin ya se está liberando de sus cosas antiguas, que ya los divorciados vueltos a casar ya pueden comulgar con toda libertad, porque ya está todo bien, ya está todo ok, todo lindo, todo muy bien. Hemos ganado nosotros, vivan los modernos. ¿Y quién ha dicho que eso es verdad? Un medio que ha interpretado o que ha recortado el pensamiento del Papa. Da mucha pena cómo se puede, y de hecho que se hace, de malinterpretar un estilo pastoral del actual pontífice, que cada quien tiene el suyo, es obvio, y que todo se quiere acomodar al pensamiento moderno y sobre todo a este pensamiento en el que todo lo reduce al cuerpo, al placer, a no tener responsabilidades absolutamente de nada.
De nada. Entonces, el consumismo, que muchos han adoptado como religión, el relativismo moral, que es el nuevo credo para muchos, ¿no? Entonces, claro, si aparece por ahí alguien que dice lo contrario y que dice que matar al inocente es un crimen, pues hay que cortarle el cuello a esa persona. Hay que meterle camisa de fuerza. Está loco que diga eso. Hoy en día, nada. Cada quien hace su moral. Cada quien. Y ahí vemos los nuevos profetas. Y no es que yo esté en contra de los medios de comunicación, ni mucho menos. Pero ahí los vemos sentados ante las cámaras y en un plató, y hablando, y dirigiendo programas que muchísima gente los ve, y ahí diciendo, yo no tengo miedo a Dios, yo ya maté a Dios, decía uno hace poco. Decía, a mí no me interesa Dios. Yo soy Dios para mí mismo. Pues fíjense cuántas enseñanzas tan actuales para nosotros de un libro que fue escrito muchos siglos antes que nosotros estemos en esta tierra, y nos va hablando y nos va diciendo, hombre, hombrecillo, hombrecito, mujer, mujercita, como quieras decirlo, ten cuidado, no te ufanes, no te vanagloríes, ten cuidado, no son así las cosas. Entonces, por eso el Señor termina dándonos un modelo, y esto sí que es fabuloso. El Señor Jesús es un genio, nos pone como modelo una criatura, un guagüita. Pero aquí es muy importante destacar algo. En el tiempo de Jesús, los niños como las mujeres tenían un rango de menor nivel. Por ejemplo, las mujeres no podían atestiguar en un juicio. Y los niños eran unas personas totalmente personitas, totalmente dependientes, que no contaban. Contaba el adulto, varón adulto. Era una sociedad muy verticalista. Y Jesús rompe todo eso y pone a un niño. ¿Cuántos años tendría ese niño? 3 años, 2 años. Y les dice a todas esas personas que sabían y creían que sabían mucho, que si no se hacen como ese niño, ellos no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero aquí hay un gesto que acompaña a sus palabras, lo abraza. Jesús abraza al niño, a esa criatura que es despreciada por su edad y por una inteligencia infantil, inocente, tierna, genuina, ingenua. Entonces los astutos dicen, no puede ser, ¿cómo vamos a hacer como esta criatura? A esta criatura se le puede engañar. Ah, claro. Engañar, trampear. Qué lejos estamos de ese modelo que Jesús nos presenta. Qué lejos estamos de entender lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso vuelvo de nuevo a recordar una sentencia de la palabra divina. Dice la palabra divina, escucha Israel, mis caminos no son tus caminos. Pues sí, muchas veces nosotros caminamos paralelamente o al revés o en contra. Vamos por otras sendas porque nos parece lo mejor. Hemos aprendido en esta reflexión dominical de esta 25ª semana a ser como niños. ¿Y cuánto nos cuesta ser como un niño pequeño? ¿Cuánto nos cuesta presentarnos
como un niño que pone toda su confianza en su papá, en su mamá. Un niño es llevado por su padre y es capaz de soportar los dolores porque su papá le dice, yo estoy contigo. Y va y es llevado pues a la peluquería y ahí se sienta el niño mirándolo al papá y el papá lo mira y le dice, tranquilo, yo estoy contigo. Y lo llevan, pues si tiene dolor de muelas, al dentista, y ahí está el niño y le explica el papá y luego lo anima y el niño llora, pero está mirándolo a su papá o su mamá. Ese comportamiento implica y expresa una gran confianza. Quiera el Señor que nosotros lleguemos a ser niños en nuestros asuntos y en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Quiera el Señor y Él nos haga ese gran milagro de tener corazón de niño, alma de niño, mente de niño, inocencia de niño. Recobrar la inocencia que por el pecado y la maldad de nuestro corazón lo perdimos. Quiera el Señor y la Virgen Santísima que recobremos esa originalidad y esa libertad, ese frescor del alma para nunca desconfiar de Dios. Quiero terminar esta reflexión mandando un saludo muy cariñoso y muy fraterno y mis condolencias a los accidentados del lunes pasado que venían de Locumba, del santuario, y hubo ese trágico accidente con consecuencias mortales de 3 personas y luego los heridos. Va para todos ustedes, mis queridos hermanos, mi cercanía, mi saludo, y qué duda cabe que se presenta la pregunta y se plantea, ¿por qué Dios? ¿Verdad? Todos nos hacemos esa pregunta, pero de males bienes y de grandes males grandes bienes. Ahí está la respuesta del creyente. Señor, tú lo sabes todo, tú lo puedes todo. Es difícil a veces entender las cosas, pero no podemos cuestionar ni sospechar que Dios no sea nuestro Padre. Para todos va mi saludo y que la Virgen de las Mercedes, que ya estamos muy cerca a su celebración, nos cuide y nos acompañe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima, Dios mediante. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.